10. El mito de Cristo. La teoría del mito de Cristo afirma que Jesucristo no era más que un mito. Earl Dougherty, autor e historiador canadiense, fue uno de los mayores creyentes en la teoría. Afirmó que Jesús nunca existió, y si existió, no tuvo casi nada que ver con la fundación del cristianismo. Es un mito que se ha perpetrado en los tiempos modernos, y muchos creen que el Vaticano tiene pruebas de ello. Uno de los mayores problemas con la teoría se reduce a los evangelios. Los eruditos contemporáneos creen que los evangelios pueden considerarse biografías antiguas, lo que significa que cuentan historias reales que involucran a personas reales. Por otro lado, hay muchos otros eruditos que creen que los evangelios no pueden considerarse narraciones históricas. Estas fueron historias creadas por personas hace miles de años que fabricaron un héroe nacido de una virgen para que fuera su Mesías. Cuando miras el fundamento de la Biblia, se lee como cualquier otra historia ficticia. El héroe llega por una concepción milagrosa, continúa luchando contra las fuerzas del mal, muere en el clímax y luego resucita después de la muerte para salir victorioso. Al final, no hay forma de que alguien pueda decir con certeza si Jesucristo fue una persona real. Es decir, nadie excepto el Vaticano, que supuestamente tiene documentos en sus archivos que prueban que Cristo fue fabricado. 9. Edición de la Biblia. En 1684, el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia y no dio ninguna explicación de su razonamiento. Cuando la Biblia se publicó originalmente en inglés en 1611, contenía 80 libros, pero la Biblia en circulación hoy en día solo tiene 66. Los libros que fueron eliminados por el Vaticano ahora se llaman apócrifos, o libros ocultos de la Biblia. Se incluyeron en el Antiguo Testamento y consisten en obras famosas como la historia de Susana, la oración por Manasés, los libros de los Macabeos y la sabiduría de Salomón. Sin embargo, en 1684, un grupo en el Vaticano decidió que estos libros no encajaban con su sistema de creencias y fueron cortados. Según los eruditos religiosos, los 14 libros fueron eliminados de la Biblia porque eran de autoría desconocida o tenían un origen dudoso. Los libros fueron vistos más como ficción que como hechos, por lo que fueron eliminados de la Biblia por completo. Curiosamente, hay un grupo completamente diferente de libros que van incluso más allá de los apócrifos. Estos son considerados libros prohibidos y más fantasía que evangelio. Estos textos altamente controvertidos incluyen todo, desde el Testamento de Judá hasta el libro de Adán y Eva, y si le preguntas al Vaticano, ninguno de ellos es legítimo. 8. Mujeres sacerdotes. Según algunos, las catatumbas de Priscila en Roma, recientemente restauradas, han proporcionado una prueba innegable de una secta temprana de mujeres sacerdotes en los primeros días del cristianismo. Durante 5 largos años se realizaron trabajos de restauración en las catatumbas con trabajadores apresurándose para reabrirlas al público. Las catatumbas se construyeron inicialmente a partir del siglo II y se prolongan varios kilómetros por debajo de Roma. Las catatumbas no solo contienen cadáveres antiguos, sino que también están decoradas con hermosos frescos. Una de las salas de las catatumbas alberga un fresco titulado Conviculum of the Veiled Woman. Representa una escena de una mujer con los brazos extendidos, como los que podrías ver con un sacerdote mientras dice misa. También se le ve usando las vestimentas de un sacerdote cristiano tradicional. En otra sala conocida como la Capilla Griega, hay otro fresco que muestra a un grupo de mujeres sentadas alrededor de una mesa, como si estuvieran celebrando misa. Algunos expertos han argumentado que estos frescos antiguos prueban que hace aproximadamente 2000 años habían sacerdotisas. Sin embargo, en algún momento el Vaticano borró toda evidencia de eso. En contraste con esta teoría, Barbara Massey, de la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada, afirma que es solo una fantasía. Bárbara trabaja directamente para el Vaticano y dice que los frescos no son prueba de nada, y dice que la teoría de las mujeres sacerdotes no tiene fundamento en la realidad. La Iglesia opta por defender la idea de que las mujeres no pueden convertirse en sacerdotes porque Jesús solo tuvo apóstoles varones, aunque se especula que María Magdalena también había sido una de sus apóstoles. 7. María, reina de Escocia.
Uno de los documentos más famosos que se esconden en los archivos secretos del Vaticano es una carta escrita en francés del 23 de noviembre de 1586. Es un frágil trozo de pergamino que lleva la insignia real de María, reina de Escocia. La carta fue escrita por la propia María y dirigida al Papa, rogando por su vida. Y aunque la carta no logró salvar a María de encontrarse con la espada del verdugo, el documento ha sobrevivido durante más de 400 años en las entrañas del Vaticano. Es uno de los documentos confidenciales históricamente más significativos de todos los tiempos y solo recientemente se exhibió en Roma para que el mundo lo vea. María escribió la carta desde su celda de prisión después de haber sido encerrada en el castillo de Fotheringhay en Northamptonshire. En la carta, María le pide al Papa que le perdone sus pecados y le advierte sobre cardenales potencialmente traicioneros. Afirmó que el tribunal responsable de condenarla a muerte era ilegítimo y pasó a detallar su sufrimiento durante los 20 años anteriores a su encarcelamiento. María fue inicialmente encarcelada luego de un intento fallido de recuperar su trono escocés. Pidió protección a la reina Isabel de Inglaterra, pero fue encarcelada y juzgada por traición. La última esperanza de salvación de María era el Papa, pero él ignoró sus súplicas. María fue ejecutada a las 8 de la mañana del 8 de febrero de 1587. 6. Papeles de divorcio de Enrique VIII. En los archivos secretos del Vaticano hay una carta escrita por el rey Enrique VIII de Inglaterra al Papa Clemente VII en el año 1530. Enrique VIII quería desesperadamente divorciarse de Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. A principios del siglo XVI, Inglaterra todavía se consideraba católica romana. Sin embargo, el rey Enrique VIII y su deseo por una mujer que no era su esposa conduciría a una reforma religiosa en Inglaterra que cambiaría el resto de la historia inglesa. Después que se entregó esta carta y el Papa rechazó la solicitud del rey, el rey Enrique VIII rompió todos los lazos oficiales con Roma. En su lugar, estableció la Iglesia de Inglaterra y finalmente Inglaterra se convirtió en una nación protestante. Fue la primera división real de la Iglesia y los protestantes y los católicos han estado peleando desde entonces. Sorprendentemente, toda la confusión que se produjo entre las dos religiones se debió a esta carta que se perdió en un cajón del Vaticano hasta la década de 1920. ¿Crees que Jesucristo realmente podría ser solo un personaje ficticio? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo en Lo Puedes Creer, asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte para que no te pierdas los próximos videos. 5. El chantaje de Miguel Ángel. El Vaticano mantuvo en secreto un robo muy extraño durante casi 20 años y en 2015 recibieron una solicitud de rescate de $97,450. Al parecer, alguien había robado un par de documentos del famoso artista renacentista Miguel Ángel. Uno de los artículos era una carta escrita con la letra del propio Miguel Ángel, algo extremadamente raro y que valía una pequeña fortuna. La carta podría ser el único espécimen conservado como este. El otro artículo robado es un documento que solo lleva la firma de Miguel Ángel. El rescate fue enviado al cardenal en la Basílica de San Pedro y según un portavoz del Vaticano, fue rechazado de inmediato. El Vaticano no se ocupa del chantaje. Curiosamente, los documentos ya habían desaparecido desde 1997. Alguien logró llevarse estas extraordinarias reliquias históricas de los archivos del Vaticano sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, el Vaticano nunca anunció el robo hasta que recibió la solicitud de rescate 20 años después. Hasta donde sabemos, las cartas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. 4. Los huesos del primer papa. Según la Biblia, San Pedro fue uno de los más importantes, si no el más importante de los 12 apóstoles de Jesucristo. Es reconocido como el primer papa en la historia cristiana. Fue el primer hombre en recibir las llaves de las puertas del cielo y fue crucificado en la colina del Vaticano hace 2000 años, condenado por el emperador Nerón.
San Pedro fue crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que el Mesías. Con base en todos los hechos históricos que tenemos, San Pedro fue una persona muy real. La Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano fue construida en los siglos XVI y XVII y es la basílica más reconocida en todo el mundo. También se cree que es el lugar de descanso final de los huesos de San Pedro. Es la iglesia más grande del mundo por medidas interiores y el santuario cristiano más sagrado del mundo. Y sin embargo, hay algunos investigadores que no creen que los huesos de San Pedro estén allí y piensan que el Vaticano está mintiendo al respecto. Liberato De Caro, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, está actualmente buscando la verdadera ubicación del cuerpo de San Pedro. Él y otros investigadores afirman que, según lo que sabemos sobre la historia en el siglo IV, cuando se construyó la primera basílica en la colina del Vaticano, no había forma que se construyera en honor a San Pedro. Fue el emperador Constantino quien construyó la antigua Basílica de San Pedro. Sin embargo, debido a la persecución cristiana desenfrenada en ese momento, los investigadores creen que los restos de San Pedro habrían sido desenterrados y transportados a otro lugar. Dicen que San Pedro está realmente enterrado debajo del mausoleo de Santa Elena. Los detalles exactos son vagos y un poco confusos. Es importante señalar que en 1968 se encontraron los huesos de un anciano en la Basílica de San Pedro. El Vaticano, encabezado por el Papa Pablo VI, inmediatamente anunció que se trataba de los restos de San Pedro. Liberato De Caro y otros eruditos como él creen que esto fue una mentira flagrante y que San Pedro está realmente enterrado en otro lugar. 3. El complot de la crucifixión. Hay un rumor descabellado de que en algún lugar de los archivos secretos del Vaticano se esconden pruebas de un inmenso encubrimiento. Este documento daría la vuelta a todo lo que sabemos sobre Jesucristo y la Iglesia. Si existe, es probable que esté encerrado en una bóveda y enterrado a 12 metros, 39 pies, bajo tierra. El presunto documento supuestamente contiene la verdad de lo que sucedió cuando Jesús fue crucificado. La teoría es que Jesús nunca murió en la cruz, sino que un grupo de conspiradores fingió su muerte y posterior resurrección para convertirse en la figura decorativa que la iglesia primitiva necesitaba para ganar poder. Presuntamente, el trato se hizo con Poncio Pilato, el legendario romano que ordenó que mataran a Jesús. Se cree que Pilato hizo un trato para salvar la vida de Jesús y el profeta estuvo involucrado todo el tiempo. En los evangelios, escuchamos cómo Jesús pidió algo de beber mientras estaba colgado en la cruz. Luego le llevaron a la boca una esponja empapada en vinagre, pero después de beber el líquido, murió. La teoría dice que en lugar de vinagre, se empapó la esponja con anestésico y Jesús quedó inconsciente. Luego lo quitaron de la cruz porque la gente pensó que estaba muerto, pero en realidad estaba desmayado. Si esto realmente sucedió y el Vaticano lo está encubriendo, sería una prueba de que Jesucristo no fue más que un embaucador que fingió su muerte. 2. Transcripción de la corte de Galileo. Fue el 12 de abril de 1633 que Galileo Galilei fue acusado de herejía. El inquisidor jefe del Papa Urbano VIII, el padre Vincenzo Maculani de Firenzuola, inició la investigación del célebre astrónomo por su ciencia herética. Galileo recibió la orden oficial de entregarse a los funcionarios del Vaticano y ser juzgado. Su acusación de herejía surgió del hecho de que estaba anunciando públicamente que la Tierra gira alrededor del Sol. La Iglesia Católica consideró esto una blasfemia porque según ellos el Sol giraba alrededor de la Tierra. La Tierra era considerada el centro inamovible del universo y de todas las cosas, tal como lo interpretaban en las Escrituras. La práctica estándar en ese momento significaba que Galileo necesitaba ser retenido en una celda mientras esperaba su veredicto. Curiosamente, en 1633 fue la segunda vez que Galileo se metió en problemas con la Iglesia. En 1616 se le prohibió oficialmente tener creencias sobre toda la Tierra y el Sol. No solo se le prohibió enseñar sus creencias, sino que ni siquiera se le permitió tenerlas. Cuando fue interrogado ese año, negó creer que la Tierra gira alrededor del Sol
y en cambio afirmó que solo discutió la posibilidad por diversión. Esta fue su forma de evitar ser ahorcado por sus creencias científicas. Sin embargo, su excusa no funcionó esta vez. Fue declarado culpable de haber creído que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve de este a oeste. Se ordenó su encarcelamiento y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. También fue obligado a recitar los 7 salmos penitenciales una vez a la semana durante 3 años. Una de las cosas más fascinantes de los archivos del Vaticano es la transcripción física del juicio del siglo XVII. El antiguo documento lleva la firma de Galileo, lo que lo hace tremendamente valioso. Lamentablemente, la transcripción se mantuvo en secreto en el Vaticano durante siglos y solo admitieron estar equivocados sobre Galileo y la posición de la Tierra en el universo en 1992. 1. El pergamino de Chinon. Escondido en los archivos secretos del Vaticano, hay un documento que tiene 700 años. Este documento en particular es uno de los más importantes en toda la Iglesia. Es una vieja transcripción secreta relacionada con el juicio de los caballeros templarios. El documento muestra que el Papa Clemente V había observado inicialmente la orden medieval de herejía después de que fueran arrestados y torturados en 1307. Durante ese tiempo, el rey Felipe IV de Francia hizo arrestar a los caballeros templarios. Los acusó de herejía e inmoralidad y luego los ejecutó. La Orden Militar de los Pobres Caballeros de Cristo, como se les llamó originalmente, se fundó casi 200 años antes, en 1118 en Jerusalén. Sin embargo, a medida que se convirtieron en una organización fuerte e influyente, el rey francés comenzó a temerles. No queriendo que su poder fuera puesto a prueba, el rey tramó un plan para deshacerse de los templarios y robar su riqueza. Este documento, llamado Pergamino de Chinon, fue escrito en 1308 por el Papa Clemente. Admitió que originalmente había absuelto a los caballeros templarios de cualquier delito, pero dijo que el rey lo presionó para deshacerse de ellos, y así los encontró culpables de inmoralidad. El documento nunca se hizo público y en 1312 el Papa volvió a ser presionado por el rey y suprimió la información. El documento fue descubierto recientemente debido a un supuesto error de archivo. Gracias por ver el video. ¿Qué más crees que podría estar escondido en los archivos secretos del Vaticano? Haznoslo saber en los comentarios y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.